Hola a todos, no me he desaparecido, me tomé 2 semanas para descansar un poquito en unas vacaciones, pero he vuelto con información importante porque sigue en desarrollo no solo la crisis en la frontera, también hay temas políticos, elecciones en Estados Unidos, elecciones en Venezuela, muchísimas cosas y eso lo vamos a ir tratando en el canal, así que les agradezco a todos quienes se mantuvieron pendientes y ahora retomo, por supuesto, pues todos los contenidos e información que comparto con ustedes, ¿no? Ya está conmigo la abogada Rosalí Chaviano, porque hay información migratoria importante, ¿no? ¿Y cuál es la información que creo que es importante destacar? Cuando uno lee las preguntas de todos ustedes o los cuestionamientos respecto al paro humanitario, hay una frase recurrente, es las demoras. ¿Por qué se tarda tanto? Hay gente que tiene un año, año y medio, que ha perdido hasta la esperanza de obtener ese paro humanitario que tanto quiere para llegar a Estados Unidos, emigrar de manera segura, regular a Estados Unidos, porque las esperas desesperan, ¿no? A la Asociación de Abogados, ya vamos a hablar un poco más con la profesional que nos puede indicar qué fue lo que hicieron, ha solicitado preguntas al Departamento de Inmigración por estos retrasos y hay una respuesta, ¿no? Abogada, gracias por acompañarme una vez más. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. No, no, un gusto, gracias. Mire, quería comenzar por allí porque yo leo los comentarios de toda la gente que está en el canal, que se suscribe, que comparte la información, y el 95%, o me atrevería a decir por lo menos el 90%, para no llegar tan alto, pero siempre dicen, oye, ¿qué pasa? Ya no sé qué hacer, tengo tanto tiempo esperando por el parol, por el permiso de viaje, por la autorización, y nada pasa. ¿Qué es lo que ha hecho esta asociación y qué respuesta le han dado? Sí, básicamente la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos tuvo una reunión con los agentes de CBP el mes de marzo y recientemente publicaron las respuestas que les dio estos agentes, estos oficiales, la cual usualmente sucede así, que no se puede publicar rápidamente luego de la reunión porque ellos tienen que aprobar estas respuestas ya que son por escrito. Ok. Entonces, fueron dos preguntas clave. Las preguntas básicamente fue las que yo les envié a la asociación, que era en cuanto a las demoras que está sucediendo con los permisos de viaje. Ujú, Una de las preguntas era si CBP de cierta forma prioriza a las familias sobre los ujú, individuos, sobre los permisos de viaje de personas individuales, y ujú. básicamente ellos respondieron que no, Ok, que realmente no existe ningún método, ningún proceso específico para priorizar las familias sobre individuos, que ok. realmente este proceso de permisos de viaje es una determinación individual y por lo tanto, a pesar de que ellos sugieren para que exista un mayor porcentaje de aprobaciones de permiso de viaje en conjunto de la familia, que lo hagan juntos, pero aún así no es algo que necesariamente va a suceder que todos los familiares los van a aprobar al momento, en el mismo momento. Claro. Entonces, ellos realmente, la otra pregunta que se le hizo es en cuanto a aquel entonces, que fue cuando se les dijo en febrero, que había como 300 cubanos en aquel entonces que estaban con estas demoras, que estaban pasando este gran suceso de los permisos de viaje y las demoras. Sí. Entonces, básicamente ellos dijeron que 300 no es un número significativo para ellos. Ellos dicen de que comparado a los 30.000 que ellos deben de dar mensualmente, realmente 300 para ellos no significa nada. Claro. Eh, y que simplemente les recomienda a aquellas personas que tienen que esperar a sus familiares, que simplemente les recuerda que tienen 90 días de extensión, o si no, simplemente viajar y separarse. Claro. Entonces, esa fue la Es una respuesta. respuesta interesante, por lo menos en el primer punto, porque mucha gente pudiera pensar, bueno, si lo hago familiarmente, si en vez de someter a Orián Brito solo, sino que lo hace con su hermano, o su tía, o sea, un grupito, puede tener ventaja. O sea, ese pensamiento puede ser válido y Migración está diciendo no, no, nada tiene que ver si aplicas en grupo que apliques individual, ¿correcto? Sí, ellos, honestamente, la respuesta está un poco inconsistente porque ellos están diciendo no existe realmente ningún proceso, ninguna prioridad para familia, pero les recomendamos que lo hagan de esa forma, en familia, para que el porcentaje sea mayor. Entonces, de cierta forma es O o sea, que es se un hace. sí, pero no, pero no, pero sí. Exacto, Claro, exacto. el tema aquí es que, por ejemplo, si yo estoy pidiendo solamente
a un familiar, por lo menos, hay varios factores, ¿no? Depende, por ejemplo, de mis ingresos. Si mi ingreso solo da para patrocinar a un familiar, mira, es el familiar que te puedo traer, ¿no? Entonces allí, oye, es complejo. En segundo lugar, sí, más allá de mis presupuestos, yo puedo tener para más, pero yo necesito simplemente traer, por ejemplo, a mi mamá. Entonces es como una pena que ella me dices que no, pero que al mismo tiempo es mejor que lo haga en grupo, ¿no? Me pones en una situación, como dicen en Venezuela, en 3 y 2, ¿no? Sí, es solamente para aclarar, en la parte que ellos están diciendo que se haga en grupo, es más bien en la segunda parte, que viene siendo cuando ya ellos tienen las confirmaciones, que usualmente sucede cuando también se hace la primera parte juntos, pero es más bien en la segunda parte cuando ellos tienen que hacer las aceptaciones en USCIS, se puede hacer en un grupo. Entonces, un miembro de la familia puede añadir todos los demás y se hacen en conjunto, ¿no? Entonces, cuando esta parte termina, pasa a CBP1, que Ujú, es cuando tienen que individualmente mandar una foto del pasaporte y mandar y tirarse una foto. ujú, Entonces, realmente el sistema pensamos que porque lo están haciendo en grupo, que los deben de aprobar juntos, porque para eso se hizo en el grupo, ¿no? ujú. Pero la realidad es que cuando pasan el último paso, que CBP1 lo están haciendo individualmente y ya ellos están confirmando que esto es algo individual, que no hay forma de en sí saber, de esta es la familia, vamos a probar Claro. los cinco. Quizás por esa aprobación individual es que se puede ver, y puede corregirme si estoy equivocado, que entonces me aprueban a mi tía, pero no me aprueban a mi sobrino, Ujú, ¿correcto? correcto. Sí, en los permisos de viaje. Exacto, en los permisos de viaje que Sí, están a cargo de ujú, CBP, que mucha gente correcto. dice, bueno, pero no puedo entender, y es una pregunta que de las que tengo aquí, que mucha gente dice, pero es que yo no puedo entender que yo estoy aprobado y mi hermano, que fue el mismo patrocinante que nos pidió, que me sometió la misma información, mi hermano no está aceptado. Ujú, sí, ellos también dijeron esta respuesta de que el hecho de que uno de los miembros de familia necesite una revisión adicional, no significa de que van a aguantar el resto de la familia. Ellos lo dijeron de esa forma. Entonces, con otras palabras, nos están diciendo, por eso están viendo que algunos miembros no están con Claro, aprobaciones, están pendientes de revisión y otros ya. Pero honestamente, Orián, esa respuesta, en mi opinión, no significa nada, no da ninguna explicación, porque estamos hablando de que muchísimas veces quienes están esperando o necesitan revisión más amplia son niños de ujú, 2, 3 años. Entonces, ¿qué más revisión pudieran tener estos niños, no? claro. Entonces, realmente, en algunos casos a lo mejor, pero no creo que esta respuesta realmente nos aclare las dudas que queríamos que nos aclararan. Creo que no aclara porque además simplemente dice, sí, bueno, yo estoy aprobando de manera individual, pero creo que no está yendo a la raíz de que se está presentando una situación muy compleja para esos grupos familiares donde aprueban al papá, pero no aprueban a la mamá, o aprueban al papá y a la mamá, pero no aprueban al niño. Entonces, eso lo hace Exacto. muy complejo y al mismo tiempo pienso yo, abogada, que también sería interesante una respuesta saber por qué si el padre, por ejemplo, en un grupo de padre, madre e hijo, padre y madre pasaron el proceso, porque el niño no, ¿no? Exacto, 100%. Entonces, por eso digo de que es una respuesta, está bien, finalmente por lo menos dijeron algo, porque hasta Exacto, ahora no exacto, habían dicho exacto. nada, Ujú, y es lo importante. De cierta forma, creo que el mensaje atrás, y es el mensaje que le compartía a mis amigos de mis redes sociales, ujú. es de que necesitan entender que al final del día CBP nos está diciendo que al final del día no les importa, en mi opinión. No les importa si ustedes se están tardando con los permisos de viaje, en ese sentido, no tienen su permiso de viaje, porque al final del día ellos dijeron, les estamos dando una oportunidad a ustedes que de otra forma no tienen formas de venir legalmente. Esto es Claro, un programa que está beneficiando personas que de otra forma no pudieran venir legalmente. Entonces, al final del día está diciendo, esto es un beneficio que le estamos dando, así que por lo tanto tienen que esperar a que llegue su momento, en otras palabras. Pero siempre creo que el enfoque de todo este programa, el enfoque de crear programas como este, no es beneficiar al individuo, y suena súper frío, y lo estoy diciendo desde el punto de vista de ellos, no el mío, sino de que
no es beneficiar a la persona individualmente, es beneficiar al país. ¿Y cómo se beneficia al país? En aquel entonces la justificación de este programa fue para poder aliviar la situación en la frontera. Entonces, tienen que ver esa imagen la más grande, porque no es Sí. si ellos no van a dejar de dormir por el hecho de que una persona no tenga su permiso No, de no les viaje. importa, o sea, es evidente, porque lo que hemos visto, usted me ha ayudado muchísimo en reportajes que hemos hecho para América TV cuando se aborda el tema, de muchas personas, es que esa desesperación a veces a mí me conmueve mucho. Cuando escucho, por ejemplo, a una madre que dice, oye, ya no encuentro qué hacer, gracias a usted, y en uno de estos reportajes pude conversar con una madre, por supuesto, perdón, de origen venezolano, que fue aprobada, su esposo no, y se tuvo que venir porque ya se vencía el permiso de viaje junto a su hija y está en Texas, adentrándose a un proceso cultural cuando uno llega a un país que es muy complejo y que seguro ella necesita a su esposo para hacerlo. Además, tenían un contexto bien complicado porque habían vendido su casa, habían renunciado a sus trabajos porque por supuesto confiaron en que si ya saliste tú, salgo yo a los días. Asumieron que era cuestión de días lo que podía cambiar la realidad de ese señor. Y ya han pasado meses desde que esta madre y esta hija llegaron y ese papá sigue en Venezuela desesperado. Y a medida que pasan los días, si bien la esperanza es lo último que se pierde, pues es normal que uno la pierda. Porque uno dice, bueno, pasan los días, no me llaman, no me llama, y también uno piensa, bueno, mientras yo sigo esperando, hay otra gente que está aplicando y ellos están procesando a otras personas, ¿no? Exacto, exacto. La gran incertidumbre y la gran molestia que tienen las personas en estos momentos en cuanto a los permisos de viaje no es en tanto de que ellos se merecen que les den los permisos de viaje o de que están exigiendo los permisos de viaje. No los quiero ver de esa forma yo personalmente. Es simplemente la gran molestia es que no se justifica el hecho de que personas lleven más de 200 días esperando por un permiso de viaje y de repente alguien que solicitó el permiso de viaje hoy mismo en menos de una hora lo tiene. Entonces, esa es la gran inconsistencia que Sí, está sí, pasando en sí, este sí, sí. momento. Igual también yo creo que inmigración, y esto tiene que ser una autocrítica, eh, es decir, hay gente que pone sus esperanzas cifradas en poder obtener ese parol y llegar a Estados Unidos. Entonces hay personas que, por ejemplo, aplicaron hace un año, 2 años ya, un año, perdón, del parol. Bueno, ya el parol tiene un año y un poquito, ¿no? Porque ya estamos en el mes de mayo. Y hay gente que, si ya pasó tanto tiempo, ¿por qué no se les da una respuesta? Mira, si es no, mira, mándale ya el correo y dile no, no estás aprobado. Pero hay gente que mandó su aplicación y quedó como en un limbo desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí, en cuanto a las I-134A, ya eso es otro tema separado porque es el hecho de que hay mucha demanda y pocos oficiales y pocos números mensualmente de aprobaciones. Ok, la I-130, para estar claro, es la Y petición, ¿no? Ya finalmente que uno 134A. hace. Ya después viene el Sí, permiso de viaje, ¿correcto? exacto, Ok, exacto. sí, La abogada, entiendo eso y I-134A, disculpe que le interrumpa, pero si hay poco personal, hay una gente que está rezagada, hay una gente que tiene allí muchos meses. Entonces yo, si yo fuera oficial, yo digo, ya va, déjame, ya yo sé que hay gente, pero déjame ir con esta gente especial que tiene 8, 9 meses y no le he dicho nada. ¿te refieres, Orián, a los permisos de viaje? No, hay gente que solicitó su parol, que que es la 134, ¿no? 4A. Y no ha tenido Sí. respuesta de ningún tipo. Correcto. Y lo que le estoy tratando de decir, Orián, es que estoy de acuerdo 100% contigo, 100%. Lo único es que lo que hay que entender es que hay un gran retraso en cuanto a el número. Según fuentes no oficiales, pero confiables, porque fue Fox News quien los publicó. Ellos hicieron un pedido de FOIA al departamento y ellos publicaron cierta información donde decía que hasta octubre del 2023 o octubre del año pasado, habían 1.6 millones de casos pendientes de I-134A. En otras palabras, esos números no dan con los números 30.000 mensuales, no Ujú. dan con oficiales que ellos puedan, no existe una forma de procesar estos casos como uno quisiera. Y honestamente, 2 años es mínimo para, yo diría, no es nada
comparado a los años que puede tomar procesar todos estos casos. Ujú. Estamos hablando de fácilmente, yo diría, 10 años para poder llegar a terminar los casos hasta el momento No. que están pendientes. Ujú. Entonces, es simplemente de que, por eso digo, hay que ser realista. Si realmente hay hasta octubre, realmente ese número es de verdad 1.6 millones de casos pendientes hasta octubre. Quiere decir que estamos en mayo, así que ese número tiene que haber incrementado Claro. porque son meses que han pasado, ¿no? Pero digamos 1.6 millones de casos, si se divide por 30.000 mensual, Ujú. estamos hablando de años en procesar todos estos Claro. casos. Entonces, la espera de 2 años es bastante mínima, yo No, diría. no, no, y de verdad, mire, 1.6 millones de casos es un número abismal. Y si a eso le sumamos que, como lo ha comentado, los oficiales de inmigración no se dan abasto para atender tantos casos, oye, la situación es muy compleja para todos aquellos que han esperado tanto este momento. Y que, repito, el llamado de la administración y de todas las autoridades, más allá del tinte político, ha sido: vamos a emigrar de manera legal, estamos ofreciéndoles las alternativas, el paro humanitario, CBP, todo eso en la práctica es hermoso, pero estamos Claro, viendo que el proyecto está fallando en algunos lineamientos y que está generando además un cuello de 100%. botella, ¿no? Sí, no, y la realidad es que hay muchísimas críticas en cuanto a los republicanos de este programa. Los republicanos no les gusta este programa porque básicamente lo ponen como que están regalando venir a los Estados Unidos a estas personas, lo cual de cierta forma es verdad porque están viniendo personas que de otra forma no pudieran venir. No, eh, pero al final del día si no hay cambio en la administración, la idea es que las personas entiendan a lo que yo estoy tratando de decir es que hay que tener paciencia, porque este programa está bastante lento. El hecho de que estén esperando ya más de un año y medio para muchas personas, creo que comparado al número que hay pendiente tiene sentido. No ujú, estamos hablando de nada loco, sino es que hay demasiados casos pendientes y muy pocos números mensuales. Es matemática. Entonces, en cuanto a los permisos de viaje, sí, yo creo que ya eso es otra cosa muy diferente. Like, no existe justificación de que personas que recientemente soliciten estos permisos de viaje vengan mientras otros lleven más de 200 días esperando. claro, Creo que 100% ujú, los permisos de viajes creo que es algo súper injusto claro, y falta de respeto hasta cierto punto, en mi opinión, claro. de que no vayan por orden cronológico. Claro, no, no es que está No, mal, es no lo que tiene yo decía, justificación. era lo que yo decía: si yo trabajara en oficial de inmigración, yo no puedo atender el caso de Pedro Pérez, que me llegó la semana pasada, cuando tengo uno de hace 8 meses que no le he dado respuesta. O sea, prefiero ir de atrás hacia adelante. O sea, 100%. Los permisos de mm, viaje creo que es una falta de respeto porque estamos hablando de personas que ya llevaban más, muchas personas llevan más de un año esperando por su I-134A, su confirmación, para que ahora estén otros 6, 8 meses más esperando por un permiso de viaje. sí. Eh, son, Sí, cuando llegué, por cierto, de viaje, estuve en el aeropuerto y pasé por una zona donde procesan a la gente que llega con parol humanitario. O sea, no me lo dijeron, lo asumí porque ujú, había muchas personas con el permiso de viaje y les ujú, tomaban una fotografía, unas huellas, porque tuve que pasar por allí porque cuando uno viaja de España hacia Estados Unidos está prohibido. No venía de España, pero el vuelo paró en España y está prohibido traer que si jamones, chorizos, todos esos embutidos ujú. españoles deliciosimos, pero no se puede. Entonces, claro, al azar escogen algunos pasajeros para Ujú, certificar que realmente uno no traiga ningún tipo de embutido. Entonces, cuando bajé, mientras esperé mi turno para pasar la maleta por rayos X, pues vi varias personas, ¿no? Y recuerdo muchísimo, creo que nunca olvidaré las caras de las personas, porque claro, la gente se intimida, ¿no? Un oficial de inmigración te intimida, además, si no conoces el idioma, es muy complejo. Recuerdo una señora, yo le 100%. calculo unos 70 y algo, que estaba sentada allí y el oficial la llamó, pero era para tomarle la fotografía. Claro, la señora no entendía y quería meterse a la oficina y, ¿sabes? Tú sabes que todo es como parece aquí, no se, no vea para acá, es como muy cuadrado todo. Sí,
Y bueno, intenté ayudarla en la medida de lo posible y bueno, eso sí, eran pocas personas. Yo calculo de si vi unos 10 personas, eh, era lo que había, ¿no? Pero bueno, la recordé y recordé el proceso que lo hemos tratado allí. Quiero cerrar con esta pregunta agradeciéndole por supuesto el tiempo y antes de dar su contacto para que cualquier persona que tenga no solo un caso de parol humanitario, también un asilo, en fin, los temas migratorios son muy amplios, se sienta con un profesional a abordarlo. Durante este proceso que estuvimos hablando de personas que han sido rechazadas por el parol o que de repente aprueban a uno y a otro no, tuve un caso de una señora que pidió a sus dos hijastros, uno de ellos es Andy, ellos, a uno lo aprobaron y otro no. Entonces me hizo una pregunta y que la quiero redondear porque se la mandé, pero para que ella pueda ver este material. Y ella dice, Orián, alguien que me pueda recomendar, te cuento que a Andy le aprobaron el segundo parol. El primero recordemos que no le fue negado, ¿no? Que presentamos el 26 de febrero y le fue aprobado el 30 de abril, hace unos días. Y cuando vamos a pedir el permiso de viaje, UCIS había puesto el mismo número de alguien del primero, que fue denegado. Ya hemos escrito todos los días y nadie quiere corregir el error. Y es viable porque fue un segundo parol con los taxes de este año. Ya estoy a punto de nombrar un abogado de migración para demandar porque es mucho abuso y atropello. Ella asume, me imagino que esta señora asume, que poner el mismo alien que había en la primera solicitud le va a negar el segundo permiso, ¿no? Es lo que ella Correcto. siente, porque como el primero le negaron el permiso de viaje, siente si pongo este mismo alien, cuando lo metan en el sistema, pues, va a salir negado, ¿no? Pero siempre es el mismo alien. Correcto, siempre es el mismo número de extranjeros. Entonces, el número de extranjero es como decimos un número de social. Es asignado a la persona, cada inmigrante tiene un número de extranjero, Ujú, el cual no varía. Entonces, pasa en diferentes situaciones, por ejemplo, personas que entran por la frontera, que entran una segunda vez y le dan un segundo número extranjero. Muchas veces sucede porque los oficiales no encuentran a esta persona en el sistema y piensan que es alguien totalmente nuevo y por eso le dan un número nuevo. Pero usualmente el número extranjero nos acompaña siempre, el mismo. ok. Entonces, cuando USCIS confirma esta I-134A, obviamente va a usar el mismo número extranjero que ya está asignado a este beneficiario, aunque sea una solicitud nueva, taxes nuevo, todo nuevo. Ah, ok, ok. O sea, mi número es mi número, porque claro, yo me imagino, Sí. asumo, corríjame abogada, que eso debe ir asociado con mi número de pasaporte. Ya el sistema tiene, el número de pasaporte no cambia. El número de pasaporte no tanto, sino es más bien es con la persona. Es los datos de la persona individualmente. Claro, Ya claro, si yo me llamo Orián cuando Brito, que nací tal día, cuando lo metan en el sistema es mi fecha de nacimiento es la misma y el mismo nombre, ¿no? exacto. Sí, Mm, lo tenemos que ver como que nosotros somos un expediente para ellos. So, cada inmigrante es un expediente para USCIS y ese expediente tiene un número y ese número es el número extranjero. So, nosotros somos representados para ellos con ese número de extranjero. mm. Entonces va a ser el mismo número extranjero, sean cuantos trámites se hagan para esa persona. Si es un asilo, en el asilo le van a poner el mismo número extranjero. Si se hace un permiso de trabajo, ese permiso de trabajo va a tener ese mismo número extranjero. Claro. Todo va a tener un número extranjero y es el mismo número extranjero, como el Abogado, social. ok, está bien, entiendo esa parte, pero abogada, el temor de que para esta persona pueda sentir, bueno, pero si le ponen el mismo número y ya fue negado una vez, no tiene sentido ese temor. 100% tiene sentido y es lo que hemos dicho, por lo menos yo como abogada. Cuando las personas me dicen, me negaron el permiso de viaje, porque es lo que me imagino que ella está hablando, que le Sí. negaron el permiso de viaje al hijastro. Y por lo tanto, cuando hemos dicho, cuando se niega el permiso de viaje, quiere decir que CBP, los oficiales CBP hicieron una investigación en esa persona y esa persona tiene asignado ese número extranjero y decidieron negarle permiso de viaje. Quiere decir de que cuando esa persona vuelva a hacer este proceso, hemos dicho, si existe una razón por la cual CBP tomó esa decisión, van a volver a negar a esa persona. La única forma que vemos que no la van a negar es por un error de CBP, que cuando hicieron la negación inicial fue un error de ellos, no fue lo que quisieron hacer. Y entonces es esa esperanza que nos queda
de decir a las personas vuelvan, inténtelo porque a lo mejor fue un error de CBP. Claro. Pero si no fue un error de CBP y hubo una intención, hubo un propósito, hubo una decisión específica, un hecho, van a volver a negarlo. Y la realidad es que no importa sea el mismo número extranjero o no, es la persona. Ok. Pregunto para concluir, ¿qué puede hacer esta persona? Esperar. Sí, Ok. Bueno, es solicitar el permiso de viaje de nuevo y esperar y rezar porque haya sido un error el primero, ojalá sí básicamente. sea, porque en este caso son dos hermanos para que tengan contexto del desespero. Su madrastra ha traído a estos dos hijastros porque su hermana está aquí, su hermana tiene un problema de depresión y sus hermanos emocionalmente son su gran soporte, ¿no? Entonces tener a los dos, a esta madre, siente que va a ser fundamental en su proceso de recuperación, ha pasado por situaciones muy complejas, entonces por eso ella insiste tanto en pedir a los dos, a Andy y al otro que ya está acá. Así que bueno, le deseo mucha suerte. Igual le voy a hacer llegar este material y usted, por supuesto, abogada, gracias por todo el tiempo que me ha dado. No quiero despedir sin antes despedir su contacto para que cualquier persona que tenga algún tema, ya lo dije hace rato, relacionado no solo con el parol, una petición familiar, un asilo, en fin, es importante tener una abogada que nos explique en dónde estamos y a dónde vamos. Ujú. Sí, el número del bufete es 305-518-9779. Perfecto, puede repetirlo. 305-518-9779. Perfecto, gracias al abogado Rosario Chevena. También en sus redes sociales actualiza todos los jueves información de inmigración y conmigo pues me acompaña cuando la noticia así lo amerita. Gracias, abogada. Feliz semana. Gracias, Y bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, déjela allí porque cuando nos volvamos a sentar a conversar, pues con gusto lo respondemos para todos ustedes. Gracias. gracias. Lindo